Soy Elizabeth Ferrero, abogada de Fosega Abogados y Asociados SAS. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante, y es ¿qué es la igualdad? La igualdad en nuestro ordenamiento jurídico no es solo un derecho que todos tenemos, sino también es un principio y un valor. Es decir, es algo con lo que se debe interpretar las normas. Además, es la finalidad del Estado. Esto lo encontramos en el preámbulo de nuestra Constitución. Si nos vamos un poco más adelante, encontramos en el artículo 13 que la igualdad es para todos y existe una protección especial a las personas que se encuentran en una condición vulnerable. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es una condición vulnerable? Una condición vulnerable es un concepto abstracto, depende de las circunstancias. Hay personas que se encuentran en condiciones vulnerables porque existe una discriminación estructural, es decir, cuestiones que de manera histórica se han venido repitiendo, como por ejemplo las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad o niños, entre otros tipos de personas, también personas que se encuentran en condiciones económicas menores a otras personas. Entonces, en estos casos, la igualdad se debe dar de manera diferente. Entonces, allí tenemos que entender el concepto de igualdad, desigualdad y discriminación. Discriminación es cuando yo, por la condición de la persona, la discrimino, ¿sí? Por su raza, su sexo, su género, por cómo es la persona la discrimino. Mientras que la desigualdad es que no aplico un trato diferente en una condición en donde se debería aplicar ese trato diferente. Por ejemplo, los adultos mayores, que no le den preferencia en los momentos en donde se tiene que atender en una fila. Es un ejemplo. Entonces, tenemos que entender que el artículo 13 tiene unos mandatos constitucionales. Estos mandatos constitucionales buscan que haya una igualdad efectiva, que sea sustancial, no solo que esté en la norma como un derecho, sino que se aplique a todo. Es decir, como planteaba Aristóteles, la igualdad es igualdad entre iguales, desigualdad entre desiguales. Esto quiere decir que se apliquen tratos diferentes en condiciones diferentes. Entonces, es importante tener en cuenta el concepto de grupo vulnerable al decir que es abstracto, en la medida en que depende de las condiciones que estemos viviendo, se aplica. Por ejemplo, en estos momentos los médicos podrían ser considerados un grupo vulnerable, debido a que personas dentro de su ignorancia los han discriminado por las condiciones que estamos viviendo. Pero yendo un poco más, pues la igualdad es algo que se debe aplicar a todos. Esto lo vemos también en el artículo 43 constitucional, en donde nos dice mujeres y hombres son iguales. O también en el artículo 46, a pesar de que no nos están hablando directamente de la igualdad frente al adulto mayor, nos están diciendo que es una población que se debe proteger de una manera más efectiva por parte de la sociedad, la familia y el Estado. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la igualdad no solo está en nuestra Constitución, sino que se encuentra en las declaraciones internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y entre otras convenciones y mecanismos internacionales que buscan la protección de los derechos humanos. En el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se encuentra desde su artículo primero, al hablar que se debe aplicar esta declaración sin discriminación alguna, y posteriormente en el artículo séptimo, que nos habla de la igualdad ante la ley. Pero toda la convención está permeada de lo que es la igualdad. Entonces nos hablan de la igualdad frente al debido proceso, igualdad de las personas cuando se casen, igualdad también al ejercer cargos públicos, entre otros. En el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nos habla desde su artículo primero que no debe haber discriminación. Y en el artículo 13 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley. Es necesario que tengamos muy claro el concepto de igualdad, de discriminación, de desigualdad y de trato diferenciado, que hay condiciones que nos llevan a que haya mayor protección
pero que estas condiciones también pueden llevar a que exista discriminación. Un caso complejo que podemos ver es cuando se extiende la cuarentena a las personas mayores, en la medida en que esto puede generar discriminación. ¿Por qué los haría diferente? Entonces, este trato desigual o debe ser justificado para que sea un trato diferenciado y no exista discriminación. Es necesario que reflexionemos en la medida en que muchas veces naturalizamos conceptos que nos ponen en condiciones desiguales. Por ejemplo, cuando decimos abuelito o viejitos, estamos infantilizando y no todos los adultos mayores son abuelos, por ejemplo. Muchos tomaron la decisión de no serlo y eso pues no afecta en nada y por eso no tenemos que usar ese tipo de términos. También ocurre en otras situaciones por razones de raza, de género, de preferencia sexual y es muy triste que se sigan dando estas circunstancias. Por eso tenemos que tener claros nuestros derechos y entender que la igualdad tiene que permear todas las decisiones que tome el Estado, no solo porque se encuentra en nuestra Constitución, sino porque también se encuentra en el bloque de constitucionalidad, que vendría siendo la misma Constitución, pero son obligaciones del Estado de manera internacional que se deben cumplir. Por eso el Estado colombiano tiene que garantizar la igualdad y nosotros también tenemos que tener actitudes que garanticen la igualdad de las personas con las que convivimos. En muchos casos no nos damos cuenta y por la condición económica, por la raza, por el sexo, realizamos actitudes que realmente reflejan desigualdad y reflejan discriminación. Y estas actitudes no solo son malas para las personas con las que estamos tratando, sino también porque los niños ven estos ejemplos en su casa. Así que conoce tus derechos y los espero en una próxima ocasión. Gracias.